La prédica de hoy se titula Esperando el tiempo de Dios. ¿Esperando el tiempo de quién? De Dios. Y vayamos rápido al Salmo 31, porque no quiero esperar más, dicen, ¿no? Vamos rápidamente al Salmo 31, Salmo de David. Y este salmo se titula Salmo de Declaración de Confianza. Miren, la declaración de confianza que hace David en este Salmo 31, no la hace cuando él era rey y se andaba paseando ahí en las terrazas, ¿verdad? No, la hace cuando él estaba en persecución, bajo asedio, bajo pena de muerte, bajo la causa injusta de ser perseguido por ser un buen hombre de Dios. Imagínense, en toda esa persecución y en esa aflicción que sentía David, que después vamos a estudiar en este Salmo 31, él encuentra la confianza en el Señor. No la encuentra cuando está, tranquilo Señor, pues ¿quién no quiere estar que no le pase nada en la vida, verdad? Con salud, al 100%, ¿verdad? Con condición hasta, digamos, atlética, con comida 3 veces al día, ¿verdad? Con una familia todos saludables, con un trabajo bueno, que me pague bien, que mis vecinos no me molesten, que duerman tranquilo, temprano, etc. ¿Quién no quiere esa vida, entre comillas, perfecta, verdad? Todos, y no es malo, no es malo, pero la fe, la confianza en el Señor se desarrolla en medio de la dificultad, de los problemas, de las pruebas. Siempre fue así. Y siempre va a seguir siendo así hasta que el Señor regrese. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso este salmo de la declaración de confianza del rey David justamente se da en medio de su aflicción, de su angustia, de cuando estaba en el desierto perseguido por el rey Saúl. Dice el Salmo 31, vamos del versículo 14. Después vamos a ir del 1, pero ahora vamos a ver el centro del mensaje de hoy. Versículo 14 en la Reina Valera dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Me encanta, ¿verdad? Qué poeta grandioso era David, ¿verdad? Yo digo, ¿qué Shakespeare ni Cervantes, ¿verdad? David, el mejor poeta de todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén? En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Amén. Ciertamente, mis hermanos, ciertamente la esperar algo, es siempre algo que nos ha inquietado en nuestras vidas. No nos agrada tanto eso de esperar. Las personas en general no somos del tipo de esperar las cosas que queremos, ¿verdad? Cuando queremos algo, lo queremos ¿cómo? Ya, ¿verdad? Ya quiero mi sueldo en mi mano, ¿verdad? Ya quiero mi casa propia, ya quiero mi carro del año. No pensamos, ¿verdad? Eso de, ¿por qué tenemos que esperar casi todo en la vida? No nos ponemos a pensar eso. De hecho, cuando vemos en el día a día, vamos a ver que siempre andamos esperando. Estamos esperando, ¿verdad? Si estamos en el camión o en el carro, ahí en el trafical en la mañana. Esperamos, vamos al banco a hacer un trámite y vamos a estar en una fila, esperando. En la fila del Seguro Social, del hospital. En la fila del súper, ¿no? Hasta de la tiendita, ¿verdad? De repente hay una fila y hay que esperar. Ayer estaba en el Costco comprando las sillas, ¿verdad? Porque compramos unas 10 sillas más, gracias a Dios, para que se sienten más cómodos el domingo, ¿verdad? Porque estamos poniendo ya, ¿verdad hermano Ricardo? Que estamos poniendo mucho las sillas las de Coca-Cola. Sin agraviar los de Coca-Cola, ¿verdad? Pero eran sillas, pues son duras, chiquitas y medias incómodas, ¿verdad? Entonces el Señor pues, provió para poder comprar unas sillas más así, acolchonaditas, ¿verdad? Entonces compramos 10 y estaba yo en la fila y en el Costco pues, había una fila de más de 100 metros. Yo estaba ahí, yo aprovecho para escuchar
o leer la Biblia, etcétera, ¿no? Entonces, estaba ahí así y veía que avanzaba muy lento. Y de repente viene una señora con el chisme. Ya veo que siempre hay señoras que vienen con el chisme. Y venía desde allá, desde las cajas. Ya se están, todo el tiempo está diciendo, ya se les están adelantando, se les están metiendo allá adelante. No, se agarraron algunas señoras. No, ¿cómo qué? Y empezaron hasta a maldecir. Yo me quedé, ay, no quisiera ser ni el esposo, ni el hijo, ni el nada de esas señoras, ¿verdad? No, tremendas, luego a maldecir, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya me las van a pagar y no sé qué. Y yo dije, wow, ciertamente no nos gusta la espera, nos encrispa, ¿verdad? No nos gusta. Mucho menos nos gusta cuando se trata de cosas que nosotros consideramos importantes para nuestra vida. Como por ejemplo el que se quiere casar, bueno, pues no ve la hora de encontrar, ¿verdad? Esa hora de a su amado o a su amada y llegar o llevarla al altar del matrimonio. Bueno. O el que quiere pues estudiar y tener una carrera, yo qué sé, en una prestigiosa universidad, lo que sea, pues siempre ahí lo que ha soñado, no ve la hora, ¿verdad? De estar sentado en las aulas estudiando y escuchando a los profes de la universidad. Y hasta se ve en la ceremonia de graduación, ahí con la toga y el diploma de licenciado o de ingeniero en la mano. La gente pues empieza a visualizar lo que él espera y lo quiere ya, porque lo visualiza porque lo quiere ahora. El que quiere trabajar en una gran empresa por ahí, ¿verdad? Está ahí esperando la noticia de que lo acepten y estar ahí con los compañeros de labores en el trabajo, etcétera. Hasta se ve como el director del área o del presidente incluso de la compañía. La gente así somos, así somos. Incluso cosas importantes como reencontrarse con un familiar o un amigo muy querido que no hace mucho tiempo no ve. Pues añora, ¿verdad? Ese momento y no quiere esperar más. Está deseoso de reducir al mínimo ese tiempo y está contando los días. Bueno, hablando de contar los días, los presos, ¿cómo cree que estén? Ahí. Están contando los días, ¿verdad? Día a día los cuentan y dice, bueno, me faltan 8 años, 7 meses, 3 días y 2 horas, ¿verdad? Para salirme de aquí, etcétera. ¿Por qué? Porque desean. No les gusta la espera. En todo esto, mis hermanos, la conclusión es que esperar es algo que no queremos. La espera es lo que generalmente las personas tratamos de evitar. La espera es lo que siempre a nosotros nos parece como el obstáculo, lo que nos separa de lo que nosotros anhelamos o deseamos. La espera la vemos como lo que se interpone entre nosotros, entre mi realidad actual y lo que yo deseo y anhelo, mis sueños a futuro. Hay como que ese periodo de espera es el que siempre parece anteponerse a todo lo que nosotros añoramos. La espera es como nuestro enemigo a vencer a veces. En definitiva, muchas veces la espera nos desespera, ¿verdad? Es la verdad, nos desespera. O sea, significa que no aguantamos el esperar. Nos desespera, ¿verdad? Desesperar en el diccionario está como exasperarse o perder la paciencia o la tranquilidad. Me gustó esa última, perder la tranquilidad. Desesperar habla de desilusionarse, habla de desalentarse. Desesperar lo hacen sinónimo de desmoralizarse. O sea que mi moral, mi alma se baja. Nos vacía de la esperanza a un futuro, mis hermanos. Eso es la desesperación. Cuando usted o un servidor entramos en desesperación, o sea, no aguantamos la espera de algo, pues la esperanza de conseguirlo se ve como que se nos va escurriendo entre las manos. Por eso queremos como que adelantar los tiempos a nuestra manera. ¿A cuánto les encantan los tiempos de espera? Pues seamos sinceros, realmente no nos gusta. Nomás hace falta ver a un niño pequeño, ¿verdad? Todo lo quiere ya, ¿verdad? Ya quiero, ya. No, mañana vamos, ¿cuánto falta para mañana? Dice.
Pues así son, ¿verdad? Pero también es cierto, por eso digo el ejemplo de los niños, es muy cierto que los seres humanos, Dios nos crió de esta manera, que vamos aprendiendo mientras crecemos. No todo, ¿qué vamos aprendiendo? Que no todo se puede obtener ya. Eso es lo que vamos aprendiendo a lo largo de esta vida. No todo lo podemos tener cuando nosotros queramos. Si la vida algo nos enseña mientras vamos acumulando años, es que las cosas buenas de la vida, y lo digo como cristiano, las cosas buenas de la vida como cristiano lo digo, no lo estoy diciendo, ya saben, como la gente del mundo que nomás ve por las cosas de la carne. Estoy hablando del conocimiento y la sabiduría, el formar una familia, el trabajo que uno anhela, incluso las cosas materiales, ¿verdad? La casa propia puede ser, el carro, etcétera, ¿no? La vida nos va enseñando que todo eso lleva su tiempo de espera, no de desespera, de espera. Pero la vida en sí no nos dice el cómo, ni tampoco el cuándo o cuánto debemos de esperar muchas cosas. Ni tampoco nos enseña el por qué debemos de esperar también las cosas. No nos dice. Ni mucho menos nos dice si valdrá la pena esperar aquello que anhelamos. Esto es, si estamos esperando en cosas realizables, que nosotros tenemos, eso sí lo puedo hacer, si esto va a materializarse en un futuro cercano, se va a cumplir en mi futuro, en mi familia. Si vemos que eso, la esperanza de que eso se cumpla se va como que borrando, ¿verdad? Siendo borrosa o como que se va alejando, esto nos genera ciertamente incertidumbre, ¿verdad que sí? Incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Inseguridad, inquietud, desasosiego, indecisión, vacilación, duda. Y en esa incertidumbre de lo que habrá de venir, es cuando el diablo obra para destruir nuestra confianza, nuestra espera. La incertidumbre, mis hermanos, si la dejamos así, ¿usted cree que desaparece la incertidumbre cuando uno está así? Claro que no. No desaparece nunca por sí sola. La incertidumbre no viene y va. Vieron como algunos psiquiatras o psicólogos diagnostican, ¿verdad? Usted tome estas pastillitas diariamente, ¿verdad? Y cada que se la toma y uno ya se me fue la ansiedad, la incertidumbre, la angustia aquí, ya me siento mejor. Y después, si le falta la pastilla, ¿qué pasa? Vuelve a recaer, ¿verdad? O sea, ¿están tratando el síntoma o la enfermedad? Nomás el síntoma. La angustia sí, lo que uno siente en el cuerpo, ¿verdad? Y en el alma, ese vacío, ¿verdad? Pero no trata lo verdadero. El trasfondo, la incertidumbre que genera ese desasosiego. Ahí queda, y hace nido y va creciendo. Y la inseguridad se empieza a apoderar poco a poco de nuestra vida. De lo que, ¿qué habrá de venir? ¿Qué será de mí? Y la inquietud no nos deja pensar. Tenemos como dos mentes, ¿verdad? Venimos a la iglesia y andamos, Señor, Dios te bendiga, hermano. Estoy lleno del Espíritu. Y ya salimos y vamos a nuestra casa y andamos como que no, el Señor ¿qué? Nunca hace nada por mí. El Señor, pues ¿quién? ¿Cuándo hizo algo bueno por mí? Y es esa doble mente que la Biblia nos advierte bien claramente, de esa doble mente, ¿no? Y eso viene de esa incertidumbre que se traduce en ansiedad, en angustia, la duda de que si voy a superar algo, la prueba, o sea, la enfermedad, si voy a superar la escasez de todo tipo, si voy a superar ese problema, esa pelea que tengo ahí, ese conflicto, si voy a superar algo, ¿qué pasa? ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a ser de la familia mía en este futuro que viene? Todo eso que genera ansiedad y angustia. Siempre. La ansiedad o la angustia
Es una emoción primeramente normal. Lo estoy citando de la definición médica, ¿verdad? Dicen que es una emoción primeramente normal que se experimenta en situaciones en las que el sujeto se siente ¿qué? Amenazado por un peligro externo o interno. Cuando nos sentimos entonces amenazados, sea ese peligro, miren, sea ese peligro real o imaginario, no importa. Pero cuando nosotros nos sentimos en peligro, tanto externo como interno, ¿qué pasa? Nos genera una ansiedad que los médicos, las ciencias médicas dicen que es una emoción normal. Hasta ahí vamos bien. La ansiedad del latín viene la palabra angustia y aflicción. Ansiedad del latín es angustia y aflicción, o sea, tristeza del corazón. Dice así las ciencias médicas, dicen que es un mecanismo de defensa natural de nuestro organismo frente a estímulos externos o internos que son percibidos por el individuo como amenazantes o peligrosos. O sea, nosotros lo percibimos algunos estímulos externos o internos como que amenazan mi ser o mi familia, mi futuro, etcétera. Entonces eso me genera una ansiedad, una angustia y una aflicción. Entonces el organismo lo hace como un mecanismo, dijimos, de defensa para alertarnos o para poder reaccionar con mayor presteza y rapidez, con mayor eficacia, una reacción eficaz frente a un peligro inminente. Esa es la manera. Pero si sentimos que el peligro inminente siempre ahí está presente, ¿qué pasa? O sea, sentimos que todo el tiempo estamos bajo peligro, ¿verdad? ¿Cómo estaba David en el desierto? Constantemente dice en los salmos que él hizo, que él se sentía constantemente bajo amenaza de muerte, dice. Y eso le produjo angustia, como después vamos a ver en el Salmo 31, el que él declaró su confianza, ahí mismo él declara su angustia también, mis hermanos. Fíjense, no es casual que en el mismo salmo, repito, en el mismo salmo que el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, como dice la palabra de Dios, en ese mismo salmo en donde él dice, aquí declaro mi confianza con el Señor, era cuando más angustiado él estaba. No es casualidad, mis hermanos, es para que aprendamos nosotros también. Pero si miren, volvamos al tema médico como lo explican. Ellos dicen, pero si constantemente estás sintiendo que estás en un peligro inminente de muerte o de peligro de tu vida, de tu familia, constantemente, eso produce una ansiedad crónica, dicen los médicos. Y eso significa dinero para las farmacéuticas, muchas pastillitas por día, ¿entienden? Quizás su ansiedad se calme cada vez que la tome, pero el trasfondo, no. Ahí sigue. La ansiedad, la incertidumbre, ahí va a seguir, mis hermanos. En el mundo de la medicina, como dijimos, y de la psicología, dijimos que se le denomina ansiedad crónica. Yo creo que cada uno de nosotros como hermanos en Cristo, cada vez que un médico nos quiera recetar eso, mejor húyale. Le van a dar pastillas nomás. Húyale al Señor, mis hermanos. Huya al refugio del Señor. Pero esta ansiedad crónica, ellos la denominan como una ansiedad ya anormal, o sea que no es normal. No es normal que todo el tiempo te sientas en peligro inminente. Y eso es verdad. Los médicos entonces la tratan como una enfermedad. Fíjense, de hecho, la Organización Mundial de Salud, la OMS, dice que el trastorno de ansiedad crónica son los trastornos mentales más comunes del mundo. Fíjense, más comunes del mundo. ¿Cuántos no conocemos o no vivimos nosotros mismos esta ansiedad? En algún momento de nuestras vidas todos vivimos esto, los adultos estoy hablando. Yo hace unas décadas yo vivía en esa ansiedad, en esa angustia. Les digo, o sea, estaba en peligro de muerte también, claro. Son cosas que uno tiene que vivir realmente para entender un poco, ¿verdad? Híjole, ¿por qué la gente se puede trastornar tanto, verdad? Pero cuando uno lo vive, dice, híjole, sí pasa.
Y dicen que hay más de 300 millones de personas con trastornos de este tipo de ansiedad crónica, según la OMS. Dice que también afecta más a mujeres que a hombres, porque las mujeres son más sentimentales, ¿verdad? Son más de corazón. Entonces afectan más a mujeres que a hombres. Los hombres somos más fríos, más prácticos a veces, y eso hace que no nos afecta, pero en menor medida que las mujeres. Pero miren, más de 300 millones de personas con esta enfermedad. ¿Cuántas pastillitas por día son? 300 millones de pastillas por día, por 365 días al año. Imagínense qué buen negocio es ese. Todo el mundo puede sentir ansiedad alguna vez, ¿verdad que sí? Amén, ¿verdad? Pero las personas con trastornos de ansiedad empiezan a experimentar miedo y preocupación de una manera intensa, de una manera excesiva. Estos sentimientos suelen ir acompañados también en lo físico, con tensión física, ¿no? Conductas así nerviosas, esquizofrénicas, iracundas, donde la ira domina. Son difíciles de controlar. Causan más angustia, ¿verdad? Porque a nadie le gusta reaccionar de esas maneras. A nadie. Entonces causa más angustia, vergüenza. Y eso, cuando dura mucho tiempo, lleva a periodos de mucha aflicción, mis hermanos. Los trastornos de ansiedad interfieren en las actividades cotidianas. No nos dejan trabajar, no nos dejan ejercernos como padres, ni como hijos, ni como hermanos, ni como vecinos, ni como compañeros de trabajo. Andamos, a donde vamos, la regamos. Nos agarran ataques de esquizofrenia, de ira, de descontrol, de tristeza, etcétera, etcétera, ¿verdad? En donde quiera que estemos. Todo esto son definiciones de la OMS. El Señor nuestro Creador, sabe mejor que nadie de todos estos temas, ¿verdad que sí? Lo sabe. Él es nuestro Creador. Y el Señor nos enseña esto de la espera. Él no es un tema que Él lo deja ahí. No. De hecho, fíjense, la manera de cómo Él hace que la espera se materialice en el tiempo de un cristiano, de una manera en que dependa de Él. Toda espera que dependa de Él, Él la toma como buena. Toda espera. Pero cuando la espera no se materializa, o sea, no se hace real en el tiempo, ¿qué nos va a generar siempre? Incertidumbre, dijimos, ¿verdad? Tenemos la espera que en 3 años voy a tener este trabajo, voy a vivir en tal colonia, voy a hacer esto y voy a hacer aquello, ¿verdad? Y cuando eso no se materializa o vemos, se acerca el tiempo y eso no se vislumbra, me empieza a generar angustia mientras más se acerca el tiempo. Pero el Señor nos enseña que si esperas en mí, pase lo que pase, yo estoy en control de eso. Y la incertidumbre que debe de manifestarse no se manifiesta, sino que prevalece el gozo y la paz que Él va dejando en nuestro corazón. Esa es la enseñanza que Él nos pone en la palabra de Dios, en su palabra. Esa incertidumbre es lo que ataca la palabra de Dios entonces. Dijimos que eso era la base que causa toda esa angustia y ansiedad y crónica, etcétera, etcétera, que son reales, que muchos de aquí vivimos. Y por eso el Señor, como es nuestro fabricante, Él ataca esa incertidumbre. Le dice, no, aquí está, mi hijito, ten cuidado de esto. Ten cuidado de esto. Como es esa incertidumbre, es la que nos llena de inseguridades, de dudas, de inquietudes, que si permanecen por mucho tiempo en nuestras vidas, su consecuencia siempre es la angustia y la ansiedad. Y Dios lo sabe. La ansiedad, Dios la lleva entonces al plano de lo espiritual. A su, como diríamos en el lenguaje del fútbol, a su cancha, ¿verdad? Lo lleva el Señor. Y nos dice bien claro que no debemos de presentarnos al campo de la batalla espiritual, que es, ¿cuánto es el campo? El campo de la batalla espiritual, ¿cuándo es? Todos los días, mis hermanos. Todos los días.
Todos los días debemos de presentar batalla, mis hermanos. ¿Contra qué? Dijimos, ¿batalla qué? Espiritual. Entonces, ¿estamos luchando contra Dios porque Dios es espíritu? Claro que no. ¿Contra quién? Contra otros espíritus malignos, como dice Efesios 6. Contra las acechanzas del diablo, dice la palabra. Contra huestes espirituales, o sea, ejércitos espirituales de maldad de las regiones celestes. Así lo denomina en Efesios 6. O sea, esa es nuestra batalla en donde nosotros nos debemos de presentar como hijos de Dios. Y no podemos presentarnos a esa batalla con inseguridades, dudas, inquietudes y mucho menos en angustias. Imagínese presentarse todo ansioso, un soldado que esté todo, ay, no sé qué va a pasar y yo aquí metido en esta pelea, lucha espiritual, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya no sé si el Señor me quiere y esto, ¿qué va a pasar aquí? Imagínese un soldado con dudas. ¿Qué provoca un soldado con dudas? Que el ejército se divida, que haya desorden. Un soldado que empieza a escapar y a huir, genera ¿qué? Miedo en otros, ¿verdad? Se va contagiando. La ansiedad no solo es presentarse no es solo presentarse a la lucha espiritual, hay con miedos y dudas, sino es rendirse de antemano antes de siquiera disparar la primera bala. Esa significa la ansiedad. Tirar la toalla antes de que comience la batalla. Y ahí vamos perdiendo una batalla. Usted quizás no lo ha visto de esa manera, pero usted perdió una batalla. Hoy, ¿cómo le fue en la batalla diaria espiritual? No, a mí, pues, ¿qué batalla? Bueno, ahí está, la perdió entonces. ¿Cómo que qué batalla? La batalla diaria de la espiritual, que usted y yo estamos luchando la buena batalla de la fe diariamente. ¿Contra quién? No con carne ni con sangre, contra demonios y ángeles caídos. Y perder esa batalla una y otra vez, eso es lo que genera y aumenta la ansiedad, mis hermanos. Y tiene consecuencias, según la palabra de Dios, devastadoras, repito. Dice la palabra de Dios que el diablo anda como león sonriente, no, ¿verdad? León bonachón. No, león rugiente, ¿verdad? Buscando a quién, devorar. Y la palabra devorar aquí es tragarse entero, en el griego koiné. Es absorberlo, que significa hacerlo suyo. La palabra devorar significa ahogar y consumirlo. Esto habla de matar, de destruir completamente, mis hermanos. El diablo nos quiere destruir, aniquilarnos completamente a nosotros y a nuestras familias. Eso es lo que quiere el diablo. Y fíjense, y todo comienza ¿por qué? Por no saber esperar, mis hermanos. Por desesperarnos en los tiempos del Señor. Muchos cristianos andan en la vida solamente contando sus tiempos. Tienen todo bien organizado y es bueno ser organizados. Pero la Biblia, ¿qué dice en Santiago? Ay, de cuidado ustedes que planean el próximo año, vamos a hacer negocios y hacemos esto y hacemos lo otro y las cuentas 2 más 2 igual a 4 y ya me salió y ya la hice. Cuidado, dice el Señor, cuidado, porque no saben qué puede pasar mañana. Nuestra vida es como ¿qué? Como la neblina de la mañana. Por eso dijimos que el Señor es nuestro Dios y Creador y nos conoce mejor que a nosotros mismos. Y ha plasmado en la Biblia todo lo que nosotros necesitamos saber. Cuando lleguemos, imagínense llegar al cielo, decirle, Señor, fíjate, me fue bien mal en la vida esta que me diste, porque no me diste las instrucciones. Y el Señor va a sacar como 20 pasajes. Mira, y aquí, mira, y ahí te voy a pasar la película. Mira, agosto 3 del 1974, para las hermanitas que traen más edad.
Aquí yo te mandé a un evangelista y tú dijiste amén y aleluya. ¿Verdad que sí? ¿Te acuerdas? Ay, sí, Señor, perdóname. Imagínese que nos muestre 100 casos así. No, me muero de vergüenza. Y el Señor así, ¿verdad? Ya, así, mirándonos como que, te dije, mijito. Nuestro fabricante, nuestro creador, nos ha dado las instrucciones y en esas instrucciones está dicho que la espera siempre es buena. Siempre es buena porque siempre nos da, la espera nos da chances de, ¿qué? De crecer en nuestra vida espiritual, de crecer nuestra fe en Jesús. La espera, Dios la usa como el mecanismo que Dios dispuso, nos dio, nos entregó para que lográramos crecer espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la manera. ¿Cuántas maneras hay para crecer espiritualmente? Me puede preguntar. Nomás hay una. Hay solamente esta que acabamos de mencionar. Es la espera. Claro, Dios la dice que la espera en el Señor la llama paciencia. ¿Dios sabía de esto? Claro que sí. Dios sabía de esto cuando creó el tiempo. El tiempo tiene 3 dimensiones: pasado, presente y futuro. Del pasado al presente hubieron momentos o tiempos de espera, ¿verdad que sí? Usted puede acordarse de muchos momentos. Ay, yo esperé de esto, yo esperé el otro, y se cumplió esto no se cumplió. Y usted puede sacar muchas conclusiones. Del presente, ahora del presente al futuro, hay, ahora y habrán tiempos de espera. Claro que sí, muchos más también. De eso se trata esta vida. Así la diseñó el Señor, creando estas 3 dimensiones: pasado, presente y futuro. Así está constituido el vivir en esta vida, como la llama la Biblia, temporal, de tiempo. Esta vida es temporal porque justamente tiene estas 3 dimensiones. Hay un atrás, un pasado, un presente y un porvenir, un futuro. Todo en esta vida está bajo la dimensión del tiempo. Por eso la espera es parte crucial de esta vida. Y nosotros, como seres creados que vivimos bajo este tiempo, bajo el tiempo, ¿no? Bajo la dimensión del tiempo, no podemos ser ajenos a eso, mis hermanos. ¿Cuándo vamos a ser ajenos a eso? En la eternidad, en la vida venidera. Ahí, como se llama, vida eternal, porque no hay tiempo. No hay pasado, presente ni futuro. Y uno puede decir, ay, ¿cómo será eso? Yo tampoco lo puedo imaginar con mi cabecita pequeña. No lo puedo imaginar. Solo sé que no va a haber tiempos de espera. ¿Sí lo entiende? Todo, dice, va a ser en el momento 100%. La satisfacción y el gozo y la paz de estar con el Señor siempre en ese momento y para toda la eternidad, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Amén. Yo me gozo de eso, nomás tener un poco de ese pensamiento de repente que nos abre así, digo, wow, no va a haber espera, no va a haber tipo qué va a pasar. Como no va a haber espera, no va a haber incertidumbres de nada. No va a haber, por eso dice que la fe ya no va a haber, ¿verdad? Solo va a quedar el amor. ¿Cómo diseñó el Señor el pasar de una vida temporal como esta a una vida eternal sin la dimensión del tiempo? ¿Cómo la diseñó? La diseñó y la planificó en la espera, mis hermanos. Nosotros como hijos de Dios, entonces debemos de aprender ¿qué? A esperar. Es una espera no como cualquier espera, ¿sí me entiende? Porque ciertamente en el mundo hay gente muy paciente, ¿verdad? Uno dice, wow, este parece más cristiano que nosotros. Pero una cualidad del cristiano debe ser justamente eso, el saber esperar los tiempos de Dios, o sea, ser pacientes. Es una espera por fe. Es una espera permaneciendo en la confianza en este Dios que hemos conocido. Noé esperó, ¿cuánto tiempo?
para que se cumpliera lo que Dios le prometió de su juicio, de que su justicia. Noé veía el mundo pura maldad, violencia. Toda la gente dice que estaba pensando en cosas malas, violentar, destruir, aprovecharse del más débil. Ese era el mundo que Noé estaba metido. Imagínense que nomás era Noé el único justo en la tierra. Todos sus vecinos, todos los que estaban alrededor de él, sus propios familiares, eran gente que era violenta de mente y que nomás pensaba en hacer cosas malas. Así dice la Biblia, ¿verdad? Pero entonces Noé le dice, mira, el mundo está mal. Voy a tener un juicio, voy a traer mi justicia en esta tierra porque si no, se van a acabar todos, hasta ti, te van a llegar a ti, que eres el único. Y Noé, ¿cuánto tiempo esperó que venga ese juicio? ¿Cuánto? Alrededor de 100 años. No dice en la Biblia exactamente que fueron 100 años, pero se puede ver, cuando él empezó todo eso tenía alrededor de 500 años, y cuando él ya estaba después del diluvio más o menos era alrededor de 600 años. Entonces estamos hablando que fue un periodo un poquito menor que 100 años. ¿100 años? ¿Cuántos tienen más de 100 años aquí? ¿Verdad que nadie? Bueno, Noé esperó casi 100 años. Imagínense, el Señor, te prometo algo. Ay, gracias Señor, soy tan bendecido. Bueno, en 100 años te lo daré. Ah, Señor, vea ya. Ya, bro, Padre, eres bien bromista. ¿Verdad que ahí luego nos agüitaríamos, sí o no? Pues así somos los hombres. Pero fíjense cómo esperó Noé. ¿Cómo dice la Biblia que esperó Noé? No esperó de brazos cruzados, sino esperó construyendo el arca. Abraham y Sara esperaron 25 años la promesa de Génesis 12, versículos 2 al 4. Ahí les prometió, oye, Abraham, Sara, ¿tenían hijos? No podían tener hijos. Ya eran adultos mayores. Y le dice, tú vas a ser padre de multitudes. Y bueno, Abraham dice, pues, gloria a Dios, yo he confiado en el Dios poderoso. Amén y aleluya. Pasaron 10, 20. Claro, ahí vemos en la historia de Abraham que pues la regaron, ¿verdad? Una vez ahí, por eso nació Ismael, etcétera, ¿no? Pero pidió perdón y ahí siguió Abraham. Batallando, estaba en Egipto, que no querían que le roben a la esposa, estuvo mintiendo, estuvo en la guerra con los que secuestraron, ¿verdad? Parece que vivía en México, ¿verdad? Secuestraron a Lot y él no, fue tras los de las 4 letras. Y los agarró ahí, les dio una buena paliza. Imagínense, el justiciero Abraham. Necesitamos muchos Abrahams, ¿verdad? Aquí en México. Y los recuperó. 25 años. Ahora dicen, no, 100 años no me espero, pero 25 quizás sí. No, piénsele, hermano. 25 años. Y ya tenía 100 años Abraham. Y Sara 90. Ya la veía Sara, una abuelita así, y Abraham también, todo así. Y dice, hijo, ¿de dónde, Señor? ¿Sí me explico, no? Los adultos. Entonces, uno se imagina y dice, qué increíble nuestro Señor. Tiene hasta sentido del humor nuestro Padre, ¿verdad? ¿Cómo lo amo? ¿Cómo lo amamos, verdad? Y 25 años pasaron y la promesa que pasó se cumplió. Ese es nuestro Dios. 25 años. David fue ungido por el gran profeta Samuel. El gran profeta Samuel. Lo ungió alrededor de sus 15 años. Más o menos dicen los teólogos que tenía alrededor de esa edad. Y cuando él empezó a reinar. Él reinó 40 años. 7 años y medio en Hebrón. Y el resto, los 33 años más o menos, en todo Israel, dice la palabra. ¿Cuántos suman? 40 años y medio, ¿verdad? Entonces, él murió a los 70. Entonces, a los 30 empezó a reinar, ¿verdad que sí? En Hebrón. A los 15 dijimos, ungido como próximo rey. ¿Cuántos años se tardó Dios en cumplirle la promesa? 15 años, mis hermanos. Estamos bajando, ya los llevamos cada rato más a nuestro nivel, ¿verdad? Algunos dicen, ya, ¿verdad? No, ya no va a haber.
Miren, son 15 años. 15 años que estuvo, pero uno dice 15 años para ser rey. La promesa fue, vas a ser el siguiente rey de Israel. Es una buena promesa, ¿sí o no? Pues está buenísimo. Pero, ¿qué pasó durante esos 15 años? Bueno, primero se ganó, pues, a Saúl, se casó con su hija, fue el yerno del rey, comía en la mesa del rey, ¿verdad que sí? Pero después Saúl empezaba a crecer un espíritu de envidia, de celo, ¿verdad? Y lo empezó a celar y a odiar y lo quiso matar. Varias veces lo quiso matar al tal grado que tuvo que huir. Tuvo que huir y dejar a su esposa, a la cual después le fue quitada. Padeció hambre, frío, calor, porque estuvo en el desierto durante más de 7 años, escondiéndose con ladrones que lo seguían a él. Increíble, ¿verdad? Y yo me imagino a David cuando hacía todos estos salmos. Él se habrá pensado, me ungiste, Señor, como rey, pero aquí estoy. No tengo ni en dónde caerme muerto. En Israel no me quiere nadie. Ni mis enemigos, los filisteos, me odian. Y aquí estoy con una banda de ladrones en el desierto, con apenas algo para tomar y algo para comer. ¿Cuándo se va a cumplir tu promesa, Señor? 15 años padeció hasta que se cumplió la promesa del Señor. Y este mismo David, que fue el que escribió esta declaración del Salmo 31, ¿verdad? En donde él declara, ¿qué es declarar? Decirle a todo el mundo, yo confío en el Señor. Yo tengo fe en las promesas de un Dios verdadero, que un Dios que habla verdad y hace justicia. Yo confío en que Él siempre nos cumple. Esa es una declaración de confianza en Dios. Y la hizo justamente cuando era más perseguido en el desierto. Vayamos ahora sí de vuelta al Salmo 31, desde el versículo 1, Reina Valera. Vayan meditando sobre cada versículo. Yo lo invito a que medite realmente, que lo haga suyo, como David. Versículo 1, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Ahí está, él quería pronto, ¿verdad? Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. ¿Quién tiene la fuerza y el poder para salvarnos de cualquier situación, por más difícil y complicada que se vea? ¿Quién? Dios, ¿verdad? Lo decimos en automático los cristianos, ¿verdad? Entonces debemos de actuar como actuó David, ¿verdad que sí? Permanecer en esa fe, a pesar de que todo el tiempo se le venía en contra todo. A pesar que venían oportunidades de acabar con su enemigo Saúl, ¿verdad? Y matarlo y deshacerse del problema. Pero el problema no era Saúl, ¿verdad? David lo entendió, el problema era su corazón. Y él sabía que Dios tenía la fuerza y el poder. Y él estaba bajo control de todo. Y David, obró según esa confianza, no según las circunstancias. Circunstancias difíciles, más fe, más confianza, carácter fortalecido, bendición futura. Versículo 3. Miren David, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Aquí está el contraste, ¿verdad? El versículo 6 es lo crítico, es lo que ustedes deben de subrayar y recordar a posteriori. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Los que esperan en las cosas temporales quedan, por más buenas que sean. Mas, sin embargo, los que esperan en Jehová, los que esperan en Dios,
esperan en lo eternal. Y eso nunca puede ser destruido, mis hermanos. Todo es posible en el Señor así. Porque yo permanezco esperando en Él, en su guía que encamina mi vida. Esperando en que ese refugio que es el Señor es la seguridad máxima en mi vida. Cuando yo me refugio en el Señor, yo sé que nadie va a poder contra mí. Cuando yo espero en su salvación, yo sé que nunca voy a ser defraudado y voy a ser resucitado. Y esa es mi esperanza final. El versículo 7 dice: me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. David sabía que no estaba sufriendo solo. Has conocido mi alma en las angustias. ¿Se da cuenta cómo David se sentía acompañado? Se sentía angustioso y lo decía. ¿Estaba angustiado? Sí. ¿Estaba triste, afligido? Sí. Pero estaba acompañado. Y él sabía que estaba acompañado, que era un camino de dos, que lideraba el Señor en su vida. Así y todo, David admite que estaba en aflicción, que su alma estaba sufriendo, estaba angustiada. Mas sin embargo, en medio de toda esa aflicción, David decidió seguir confiando ¿en quién? En Dios. Decidió seguir esperando en Dios, significa. Y eso se transforma siempre en gozo y paz que viene del Señor. Siempre. Versículo 8. No me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos. Lloró a morir David. Mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de ¿qué? De mi iniquidad. Y mis huesos se han consumido. A pesar de todo lo que estaba sufriendo David, de tantas circunstancias adversas, David jamás le echa la culpa a Dios. Jamás se amarga, sino que ¿qué? Se humilla. Dice, se agotaron mis fuerzas a causa de ¿qué? De mi iniquidad. O sea, ¿por qué le faltan las fuerzas? Porque su confianza en el Señor estaba ¿qué? Enflaqueciendo, disminuyendo. Y él lo sabía. La fortaleza viene del Señor. Él es mi castillo, dice, y mi fuerza. Entonces, si mis fuerzas flaquecen, ¿por qué es? Porque mi confianza, lo que me agarra del Señor, estaba débil. Por eso él dice, a causa de mi iniquidad. La culpa no es de Dios. Nunca es de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Este es un concepto fundamental, mis hermanos. Esto David nos lo está enseñando en este Salmo 31 a nosotros. A que podamos, ¿qué? Vencer la aflicción y vencer toda adversidad. Quizás seguimos en la adversidad unos años más. No lo sabemos. Pero sí sabemos que el Señor está con nosotros, como David sabía. En la traducción viviente dice, el pecado me dejó sin fuerzas. Mi falta de confianza en Dios. Porque David era humano también. No es que todo el tiempo estaba súper y andaba volando ya con alitas, ¿verdad? No. Era un ser humano como usted y como nosotros. Sufriendo en angustia. Dice que estaba llorando tanto que sus ojos estaban todos así como, imagínense. Versículo 11. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio. De mis vecinos muchos más y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. O sea, ¿quién lo quería a David? Nadie. ¿Usted se ha sentido así que nadie lo quiere, que todos me huyen, que todos me odian, todos me evitan y nadie me quiere? No, ahí viene Mario, vámonos, porque algo nos va a pedir. Ay, no, algo quiere este. No, mejor sácale, porque este no. Y así no debe de ser. El Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, a nadie le sacó, ¿verdad que no? Se encontraba con fariseos y escribas que lo odiaban, lo querían matar, ¿verdad que sí? Y también se encontraba con prostitutas, con, ¿cómo se llama? Los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Con pobres o ricos.
con todos, hasta con leprosos, mis hermanos. Él se acercaba y los tocaba. Versículo 12. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Yo creo que aquí, no sé, quizás alguien puede ser, quizás ha sufrido a un 70% de David, ¿no? Pero yo creo que nadie sufrió así, ¿no? Como David, ¿verdad? En esta situación. O alguien pudo haber estado en una situación muy similar, ¿verdad? Pero imagínense a David en esa situación tan tremenda. Pero vemos el corazón de un David afligido, desesperado, podemos decir. Pero cuando Dios sigue siendo la fortaleza de David, el refugio de David, la guía de David, el redentor de David, es cuando él no se desprende de las promesas del Dios. Él sabe quién es, en quien confió, el único Dios verdadero, el Dios de verdad, como dicen ahí en el Salmo. Pues esa fe terminará manifestándose en la vida de David. Y eso es lo que Dios quería. Haciendo que esa temporalidad que sentía David en su aflicción, ¿verdad? En su circunstancia difícil, esa temporalidad que quede en esa mera circunstancia, como un granito de arena en una playa, en la eternidad, ¿verdad? Esa aflicción en la eternidad se va a ver justamente como eso, mis hermanos, como un granito de arena. Y David pudo ver eso. Por eso él permaneció en la fe. Permanecer en la fe es darle la importancia a lo eternal y no tanto a la temporal, por eso. Darle la importancia al Dios eterno y no a los problemas temporales. No hacer los problemas eternos y al Dios limitado y temporal, ¿verdad? A veces así lo hacemos, ¿verdad? Ay, mi Dios no me escucha. Mi Dios no sé si tenga el poder de resolverme esta situación. ¿Cómo dice la Biblia? Si va a orar, ore ¿con qué? Con fe. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Esa es la verdad. Por eso el Dios es eterno y todopoderoso y los problemas son temporales y circunstanciales, no al revés. Todos esos problemas en algún momento significa, como son temporales, significa que ¿qué? Que van a terminar. Eso significa. A veces terminan cuando morimos, ¿verdad? Ay, así que chiste, dirá alguno, ¿verdad? Ay, así que chiste, hermano. Si me muero y ya terminan mis problemas. Pero gracias a Dios, hay gente que muere y no terminan sus problemas. Los que se mueren sin Cristo. Y sus problemas aumentan en la eternidad, ¿verdad que sí? Nosotros, si morimos, por eso es ganancia para el cristiano. Se terminan todos los problemas. Ay, ¿qué será de mis hijos y de mis nietos? Ay, pobrecitos ellos. Dios sabe. Dios tiene el poder y Dios tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Si confiamos, mis hermanos, en el tiempo del Señor y no tanto en nuestros tiempos, podremos gritar junto a David como él gritó en ese salmo. Vayamos de vuelta al salmo desde el versículo 14. Fíjense, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el 19, en el versículo 19, un poquito más abajo, dice, cuán grande es tu bondad. Como alguien que probó la bondad de Dios, ¿verdad? Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. O sea, no cuando ya me morí, cuando espero en Dios en esta vida temporal, ¿verdad? Pregunta importante, ¿a quiénes mostró su bondad el Señor? Ahí está, mis hermanos. Ahí está la respuesta, a los que esperan el tiempo de Dios
En el temor de Dios, en reverencia. Por eso este salmo es importante, estos versículos que acabamos de leer, muy importante, el 19, ¿no? Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado, o sea, se ha manifestado significa, a los que ¿quién? A los que esperan en ti, a los que confían en el tiempo del Señor. Eso quiere decir, a esos mostró su bondad el Señor. En esa espera de 15 años del rey David, que cuando todavía estaba él quizás en Israel como guardia de Saúl, con su yerno, comiendo en la mesa del rey, ¿verdad? Pudo haber sido ahí que él estaba confiando en el Señor. Pero también cuando él estaba siendo perseguido, huyendo en el desierto, ahí estaba esa misma confianza. ¿Sí lo entiende? Las circunstancias de estar comiendo, ¿verdad? Y ahí a la mesa del rey con su esposa aquí al lado, con vestiduras bien bonitas, ¿verdad? Y con el trovador y la música ahí ambiental que estaban ahí tocando los músicos. O cuando él estaba en el desierto sin nada que comer. En cualquiera de las dos circunstancias, David esperaba en el Señor, mis hermanos. Versículo 22. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. En la de Dios habla hoy, dice, en mi inquietud, en mi incertidumbre, llegué a pensar que me habías echado de tu presencia. Pero cuando te pedí ayuda, tú escuchaste mis gritos. Qué hermoso, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Me encanta cómo David nos enseña aquí. Termina el Salmo 31 declarando a los cuatro vientos David su confianza en el Señor. Y nos exhorta a todos los que amamos a Dios como a Él, a seguir su ejemplo de espera en Dios. Versículo 23, amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. O sea, paga abundantemente al que procede con soberbia significa castiga severamente a los que son soberbios. Eso significa. Versículo 24, esforzaos, subraye, esfuércense todos vosotros los que esperáis en Jehová. ¿Qué significa? ¿Cómo dijimos que son las esperas en Dios? ¿Con los brazos cruzados? ¿O como David, como Noé, como Abraham, corriendo la carrera de la fe, peleando la buena batalla espiritual? Esa es la manera. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Tomar aliento significa que aunque yo estoy afligido y desesperado como estaba David, angustiado de su situación, que repito, no se compara a muchos de nuestros problemas, ¿no? Igual nos dice, tomen aliento, es tomar una bocanada de aire fresco en el Señor. Que tomemos lo que el Señor nos respira, que nos alentemos, nos motivemos nuestra alma a esperar en la confianza en las promesas de Dios. Cerramos, Isaías 41:10. Estas son las promesas del Señor, mis hermanos. En esto nosotros podemos esperar confiadamente hasta que la muerte nos saque de esta temporalidad y nos lleve a la eternidad. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. No dice, no temas porque tienes mucho dinero en la cuenta bancaria. No temas porque tienes esto y lo otro. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. Como David en esa declaración de fe, él que decía que él se sabía acompañado a pesar de su angustia. No desmayes porque yo, tu Dios, que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, no te aflijas, no te desalientes, no te angusties, hijo mío, dice el Señor. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, dice el Señor. Te esfuerzo significa te pongo en alerta. Te hago valiente, significa en el hebreo. Hacernos valiente. ¿Cuál es la esperanza de nuestra espera en el Señor? ¿Qué quiere el Señor?
hacernos valiente en esta espera. O sea, que cuando luchemos la batalla espiritual, la luchemos con valentía y no andemos así como doble, con temor, dudas, en inquietudes aquí en el alma. Dios estará conmigo, Dios me querrá. No, Dios me quiere. A pesar de todas esas circunstancias, todo esto es por algo. Y como decía David, en mi pecado es porque mi falta de fuerzas es por mí, no es por Dios. Dios es todopoderoso. Mi fe es pequeña. Yo soy pequeño. Dios es grande. Y eso es lo que decía David. Por eso decía, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, te pongo en alerta, te hago valiente. Se refiere a crecer y consolidarse, a endurecerse cuando uno agarra callo, ¿verdad? De tanto hacer esfuerzo. A mí me gusta decir, te esfuerzo, te doy fuerzas para que seas valiente. En una traducción moderna. Te doy fuerzas para que seas, ¿qué? Valiente. ¿Cómo puedo ser valiente? Solo frente a situaciones peligrosas o difíciles de resolver, mis hermanos. Cuando yo veo que pude, lo resolví, y aquí estoy con alguna otra cicatriz, ¿verdad? Pero aquí estoy, ¿verdad? Es cuando yo digo, híjole, en el Señor sí pude y puedo más cosas. Termina la promesa en Isaías, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre es siempre. Siempre no es a veces. Siempre no es 99%. Siempre es siempre, 100%, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? En esta vida temporal, desde el pasado, en el presente y hacia el futuro, siempre, siempre Dios estará ayudándonos a nuestro favor. Siempre está en nuestro equipo. Nomás hay que darle la capitanía al Señor. Esto corta de raíz toda angustia, mis hermanos, de lo que habrá de venir en el futuro. ¿Por qué? Porque Él siempre me ayudará, siempre me sustentará. En todo momento de espera, cambia nuestra angustia y aflicción en gozo y paz, porque sabemos que Dios siempre va a respondernos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 13, ahí en Isaías 41, 13, un poquito más abajo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Pero no pasemos por alto, como muchos hacen, ¿no? Esto que nos dice el Señor, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, que dice, con la diestra de mi justicia. Con esto quiero cerrar, con esta idea, porque es importante esta idea. Porque Él dice que siempre nos va a ayudar, siempre nos sustentará, pero lo dice bien claro, con la diestra de mi justicia. El Señor jamás toma como justo al perverso, al malvado. Y es importante hacer entonces de nuestra parte, no quedarnos con los brazos cruzados, significa. Como lo hicieron aquellos hombres y mujeres de fe que nos relata la Biblia, ¿verdad? Ellos en sus momentos de espera estuvieron en la batalla, permaneciendo en la fe. Dice la palabra de Dios que aquellos hombres están, por cuestión de tiempo no lo voy a mencionar, está en Hebreos 11, y ahí usted vaya y después vea en su casa cómo aquellos hombres vivieron un montón de cosas difíciles, pero siempre permanecieron firmes, firmes confiando en el Señor. El caso de Moisés, híjole, 40 años. Dice la palabra en Hebreos 11 que él sabía que Dios lo había elegido para salvar a su pueblo desde joven. Y él quiso hacerlo a su manera, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Asesinó a un egipcio. Se escapó. ¿Y cuántos años pasaron? 40 años. Y lo llamó y lo trajo. Dice la palabra que por la fe de esas personas conquistaron reinos, gobernaron en justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Su debilidad se convirtió en fortaleza y llegaron muchos de ellos a ser poderosos en batallas y ganaron ejércitos. O sea, vieron las promesas cumplidas en sus vidas temporales. Mas sin embargo también dice que otros, en el 35, en Hebreos 11:35, dice que otros fueron torturados y pues padecieron persecución.
Fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. O sea, aquí nos está dando dos casos de campeones de la fe, de gente que supo esperar en Dios hasta el final. Unos vieron las promesas realizarse en esta vida antes de morir, ¿verdad? Esa es la enseñanza que quiero que quede bien claro. Pero otros no, otros fueron aserrados. Isaías fue partido a la mitad por Manasés, el rey. Jeremías, miren su vida. ¿Quién quiere ser un Jeremías aquí? Nadie va a levantar la mano. Nomás veo, hijo Jeremías, me asusto. Señor, no quiero ser Jeremías, le digo. Nadie quiere ser Jeremías. Todos queremos ser un Daniel, ¿verdad que sí? Ah, sí, Daniel sí, yo quiero ser Daniel, ¿no? O rey David, ¿no? Pero nadie quiere ser de ellos. Pero entonces ellos, ¿qué? ¿Les faltó saber esperar en el Señor? No, eso le dice la palabra aquí. Justamente eso nos falta también entender. Ellos esperaron una vida mejor. ¿Cuál vida? La eternal, la que viene después de la resurrección, dice la palabra en Hebreos 11:35. Sea que tu espera termina como quisieras o no, significa. Ay, mi espera terminó. Ay, pero no, mire, siempre quedé en estas circunstancias difíciles. O siempre el Señor me libró. No importa eso. Lo que importaba era que la voluntad de Dios se cumpliera en mi vida. Yo solo tenía que saber esperar, ¿qué? El tiempo del Señor. Esperando el tiempo del Señor, eso resuelve toda circunstancia en mi vida. Me da paz y gozo. Y toda circunstancia se quede o se solucione, me muera o salga victorioso o lo que sea en esta vida, no importa eso. Importa que el Señor todo lo hizo hermoso en ese tiempo. En su tiempo, en el que usted está viviendo, el Señor va a hacer ese tiempo hermoso porque el Señor siempre le ayudará y le sustentará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie si confía en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque grande eres. Grande es tu misericordia y tu paciencia para con nosotros. Señor, sabemos que nosotros no tenemos esa paciencia y muchas veces no supimos esperar tus tiempos. Perdónanos. Perdóname, mi Dios, por no saber esperar en tus tiempos. Perdóname, mi Dios, por mis iniquidades, Señor. Porque en esa desesperación de no poder esperar en tus tiempos, cometimos pecados, tropezamos y nos golpeamos. Pero Señor, nunca te echaremos la culpa, Padre, como lo hizo David. Porque sabemos que a pesar de estas aflicciones y estos sufrimientos reales que aquí cada uno de los hermanos están padeciendo, sabemos que tú estás con ellos, Señor. Tú estás a favor de ellos. Tú caminas con cada uno de nosotros, mi Dios. Señor, confiamos. Dice las Escrituras en 1 de Pedro 3. No es pecado esperar las cosas buenas de la vida. Y por eso nos dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Señor, tomamos esta palabra como buena y justa. Y te pedimos, Señor, que bajo tu gracia nos llenes de tu fortaleza para seguir esta carrera de la fe, permaneciendo en esta esperanza viva y real que tú nos has puesto en nuestros corazones. Ayúdanos a seguir siendo luz y lumbrera a todo hermano, a todo familiar, a todo que se nos cruce en nuestro camino de nuestra vida temporal. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias por esperar hasta esta hora. Dios les bendiga.